Dios le bendiga. Buenas noches, les habla el pastor Freddy Pérez de la iglesia Renacer Fuente de Agua Viva. Quiero bendecir a todos los pastores, a la iglesia Camino Santidad, a los pastores de todo Renacer y a los pastores que están con nosotros en las diferentes iglesias. Los bendecimos en el nombre del Señor. Quiero compartir una palabra de bendición para todos los hermanos y a donde quiera que lleguen este video, para que ministre los corazones, las vidas, las personas, para que sepamos el propósito que Dios tiene con nuestras vidas en esta hora en el nombre del Señor. Así que quiero grabar este video para compartirle una palabra de bendición a todos los hermanos. Quiero invitarlos a abrir la palabra del Señor en Isaías capítulo 40 versículo 8. Quiero hablarle de la palabra de Dios porque la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios se va a cumplir, la palabra de Dios va a traer bendición a nuestras vidas. Pero también se va a manifestar. Muchas personas hablaban del año 2020, el año de la visión perfecta de Dios. Y sabemos que es el año de la visión de Dios, pero donde Dios va a manifestar que se va a cumplir todo lo que Dios está escrito en la Biblia. Y va a empezar a manifestar su palabra, buena o mala, va a empezar a traer cosas, juicio, va a traer bendición, va a traer libertad, va a traer liberación. Pero también vienen cosas fuertes alrededor de esta palabra, de lo que Dios ha decretado para este año 2020, y lo hemos visto y lo estamos viendo. Sabemos que muchas personas estamos en cuarentena por lo que está pasando por el coronavirus, pero queremos que mire la palabra. Quiero enseñarle algo muy especial. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 40 versículo 8. Dice la palabra: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Que dice la palabra: la hierba se seca, se marchita la flor, todo se seca, todo se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice la palabra del Señor: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Como quien dice, Dios nos está diciendo como siervos que vamos al monte, que subamos a los lugares altos y le prediquemos y hablemos a la gente que Dios vive, que Dios es real, que viene el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaí, de Jacob. Ese Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Hoy Dios quiere manifestarse en tu vida. Y dice la palabra del Señor: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró sendas de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza les son estimadas. He aquí que hacen desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todas sus imágenes para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero lo extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecer madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados de que la tierra se fundó? Está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante, o me compararéis, dice el Santo?
Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas las llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Cuando miramos esta palabra, el Señor nos habla del poder que tiene Dios sobre la tierra. Dice, no habéis visto, no habéis leído, no te han enseñado desde el principio el que fundó el cielo y la tierra. No te han enseñado que Dios es grande y poderoso y que el ser humano dibuja imágenes, detalla imágenes, ídolos, se postran delante de ellos, lo adoran, pero nunca invocan el nombre del Señor. Hay una palabra que nos han enseñado mucho: cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Sabemos que la palabra de Dios se va a cumplir. Y Dios ha dicho que se van a manifestar muchas cosas. Y puede que tengan mucha riqueza, mucha plata, mucho oro, pero la palabra dice, ni el oro ni la plata te podrán salvar en el día del juicio. Viene un día de juicio sobre esta tierra. Un día de juicio para todo ser humano. Todos un día nos vamos a tener que presentar delante del Señor. ¿Qué quiere Dios en este momento? Que las personas hagan conciencia a quién le piden, cuál es el Dios que tiene. Porque dice la palabra del Señor algo muy especial. Nos enseña quién midió las aguas en el hueco de su mano, si no es Dios. Y dice la palabra, y los cielos con el palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y ya está hablando de Dios. ¿Qué Dios o qué imagen o qué persona en esta tierra podrá hacer lo que Dios ha hecho? Y dice que llama a su ejército por su nombre, llama a sus estrellas por su nombre, y no falta ni una de ellas. Así es la grandeza de Dios, así es el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Quién podía creer que Dios podría parar el mundo en este momento? Y lo paralizó. Y lo paró porque Él quiso pararlo. La gente dice, no, lo pararon porque fue el coronavirus. Lo pararon porque es que estamos pasando por un problema de una pandemia que está azotando todo el mundo. Pero es el único que también tiene el poder. Cuando le clamamos a Él, la palabra dice, el Señor envió su palabra y nos sanó. Y nos libró de la ruina, en el Salmo 106, versículo 20. También dice la palabra del Señor que con la palabra Jesús de Nazaret sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios, dice la palabra del Señor. Así que, ¿qué quieres que Dios haga en esta hora? Dios puede traer cosas muy grandes a tu vida. Dios puede hacer milagros en tu vida en esta hora. Pero ¿qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Cómo se podría acercar Dios a una persona que no le quiere buscar? Que no quiere agradar a Dios, que quiere vivir su vida a su manera. Todo mundo habla de Dios. Todo ser humano en este momento está pegado de Dios y hay susto y hay angustia, pero dice, ¿acaso no habéis leído, no te han enseñado desde el principio que el que fundó la tierra, dice la palabra del Señor, desde que la tierra fue fundada? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tierra para morar. Escuche lo que dice. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿Cuántas personas gobiernan la tierra? Pero se les habla y le dice, mire, busquen de Dios, busquen de Jesucristo. Hay gente que tiene pacto con la muerte. No quieren agradar a Dios. Quieren vivir una vida de pecado, de maldad. Y han aprobado muchas leyes en contra de la ley de Dios, en contra de la palabra de Dios. Usted sabe que todo lo que está pasando alrededor de toda esta pandemia y todo esto de coronavirus y todo lo que viene. Porque si lees Mateo capítulo 26, dice que esto es principio de dolores. Esto es apenas el principio de lo que viene para la tierra. Y no es para atemorizar a las personas, es para hacer consciente a las personas que toda la vida han hablado de un Dios, pero que persiguen a un cristiano porque predica la palabra y porque predica el evangelio. Pero que persiguen a las personas que le hablan de Dios porque hablan del evangelio y hablan de la Biblia. Porque le dicen que lo que hace o como viven está mal. Dios quiere que su vida cambie. Hoy le hablo a toda la iglesia de Jesucristo, a todos donde va a llegar este audio o este video, para que haga conciencia de qué estás haciendo con tu vida. ¿Qué es lo que quiere usted para su casa? La palabra dice en Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué quiere Dios en este momento? Que usted sepa qué es lo que quiere para su vida. La palabra dice que Dios nos regaló la salvación hace 2000 años, cuando vino Cristo a esta tierra, cuando vino nuestro Señor Jesucristo.
Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero el hombre se enseñoreó de religiones. Empezó a creer que la religión de él es la que salva, que la religión verdadera es la de fulano. Cuando Jesucristo no dejó religiones en esta tierra, Jesucristo dijo: vaya y predique el evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo. Por eso las religiones no van a salvar a nadie. Y no es mi religión, no es su religión, es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso cuando leemos esta palabra, dice la palabra del Señor: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo. Mire, en Isaías 28:14 dice: ustedes que gobiernan un pueblo, una nación, y que se burlan. Hay tanta gente que se burla de Dios y dice que Dios no lo tiene que tener delante de un gobierno ni de un estado, que antes hay que sacarlo de ahí. Y muchas personas han hecho eso y les ha ido mal, porque la palabra dice: sin Dios no somos nada. Apartados de Dios nada podemos hacer. Y hoy Dios está hablando. Y hoy Dios te dice que necesitas tener al Señor. Porque la hierba se va a secar, la flor se va a caer, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir el Señor? Podrán haber cosas hermosas en esta tierra, pero todo va a desaparecer. Pero la palabra de Dios no va a desaparecer. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios necesita que usted sea consciente de lo que usted quiere para su vida. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está diciendo que le abra su corazón. Jesús dijo: vaya, predique el evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo. Dios te demanda bautismo. Y usted dirá: ¿por qué bautismo? Porque el bautismo es lo único que te hace arrepentir y que te lava los pecados. El pecado no te lo lava un hombre. El pecado te lo quita Jesucristo cuando lo aceptas, porque la palabra lo dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que nos lavó con su sangre de todos nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hoy Jesús te está llamando. Hoy Jesús te está diciendo que necesitas que entres al camino del Señor. Hoy Jesús te está diciendo: mira, hoy te doy una oportunidad. La tierra va a pasar. Las cosas van a pasar, pero la palabra nunca va a pasar. La palabra se tiene que cumplir. Mateo dice la palabra del Señor que ni una jota, ni una tilde de la palabra dejará sin cumplirse. Por eso dice la palabra que este evangelio será predicado a todo el mundo, y después de eso vendrá, dice la palabra, el juicio. Así que no podremos decirle al Señor que hemos creído en Dios. Si quiere que le diga, uno de los evangelistas más grandes de la tierra y de los evangélicos más grandes de la tierra fue Jesucristo. Jesucristo fue evangélico, predicó el evangelio por todas partes. San Marcos capítulo 1 versículo 14 dice que después de que Juan fue encarcelado, dice la palabra del Señor. Le voy a leer textualmente para que usted entienda el propósito de Dios y la magnitud de la palabra de Dios en su vida. San Marcos capítulo 1 versículo 14 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús vino predicando el evangelio y diciéndole a la gente: arrepiéntase, el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos llegó porque usted necesita sanidad, usted necesita liberación, usted necesita que su familia se salve ahora. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo: necesitas un cambio en tu vida. Necesita que haya una transformación en tu hogar. Necesita que haya algo poderoso en tu vida, y se llama Jesucristo. Por eso Jesús dijo: vaya, prediquen el evangelio. Es el evangelio que te va a salvar. Es por la palabra de Dios que vas a ser libre. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice la palabra del Señor: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No me digas que tienes fe cuando nunca has leído la Biblia. No me digas que crees en Dios cuando nunca le has entregado la vida a Jesús. No me digas que tienes a Dios cuando vives en pecado, en adulterio, en fornicación, en borracheras, en lujurias, haciendo lo malo delante de Dios. Porque la palabra dice en 2 de Timoteo que todo el que invoque el nombre del Señor, apártese de toda iniquidad. Que el que invoca el nombre del Señor se tiene que apartar del pecado. Si invocas el nombre de Jesús y de verdad tienes a Jesús, no puedes seguir viviendo en el pecado.
Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor te llama a apartarte del pecado. No puedes decir que tienes a Dios cuando estás en pecado, cuando estás destruyendo tu vida, tu hogar, tu familia. Hoy puede que estés en tu casa, en tu hogar, puede que estés hoy con tu familia. Pero cuánta paz puedes tener, cuánta tranquilidad puedes tener en este momento, en medio de tanta angustia y de tanta problema y de tanta dificultad. Hoy Dios te llama, hoy Dios te dice, necesito que le abras el corazón a Jesús. Hoy necesita que Jesús entre a tu vida. Hoy necesitas entregarle la vida a Jesús de Nazaret. Decirle al Señor, Señor, yo creo que Jesús es el Señor, que Dios el Padre lo levantó de los muertos, que está sentado a la diestra del Padre, porque tu palabra dice que todo el que cree en el Señor será salvo. Y es salvo cuando cree, cuando lo acepta, cuando lo recibe como su Señor y Salvador. Por eso la palabra del Señor nos enseña el poder de Dios. Y lo estábamos hablando ahí en Isaías 40, cómo el Señor nos muestra su poder. Dice la palabra del Señor: ¿quién pidió consejo para enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O lo enseñó ciencia? ¿O le mostró el juicio? ¿O dice la palabra? ¿O las sendas de la prudencia? ¿Será que alguien le podría enseñar a Dios? ¿Será que alguien le puede mostrar a Dios ciencia, prudencia, juicio? Por eso dice la palabra del Señor: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿A qué pues asemejaréis a Dios? ¿Qué harás semejante que se parezca a Dios? ¿O qué imagen le va a componer usted para decir este es Dios? Porque la gente se postra ante sus dioses, adora a sus dioses, pero no adora a Dios. Y necesitas saber verdaderamente cuál Dios es el que tienes. No es de que no crees en Dios. Yo sé que Pablo dijo: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, es el que les vengo a predicar. Les vengo a predicar de un Dios verdadero. Al Dios que hizo el cielo y la tierra. Al Dios que tiene el poder para cambiar su vida, su casa, su familia. El Dios que tiene el poder para transformar su hogar. El Dios que tiene el poder para transformar su vida. El Dios que tiene el poder para gobernar en tu casa, en tu familia. El único que tiene poder, dice la palabra del Señor, para edificar tu casa. El Señor dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso Dios está entrando hoy a edificar tu hogar, tu familia. Hoy da esta palabra de bendición para que entiendas el propósito que Dios tiene con tu vida. Hoy Dios quiere cambiar tu hogar. Hoy Dios necesita cambiar tu familia. Hoy Dios necesita cambiar tu vida. Hoy necesitas que aceites la palabra de Dios en tu corazón. El único que extiende su mano. El único que tiene poder para tener en el hoyo de su mano la tierra. El único que tiene el poder para tenerte en el hoyo de su mano. El único que tiene poder para sostener al ser humano. La palabra dice: por la llaga de Cristo somos curados. El único que tiene poder para sanar, libertar, bendecir, guardar, es el Señor. Por eso hoy Dios te habla y te dice: mira lo que dice la palabra. La hierba se va a secar, la flor se va a caer, se va a marchitar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aquellos que gobiernan y se burlan, dice la palabra del Señor, ellos dicen que tienen pacto con la muerte. Pero un día vendrá y ni la muerte los podrá librar. ¿Cuántas personas ahora no entienden lo que está pasando y tratan de quitarse en la vida? Porque no entienden el propósito de Dios. Esto es un llamado de Dios de lo que está pasando. Es Dios que te está llamando a un verdadero arrepentimiento. Muchos han conocido el Evangelio y se han apartado porque dicen: es que me parece muy difícil. Es que es muy difícil, es muy complicado seguir a Cristo. Eso no lo puede nadie. ¿Quién es capaz de guardar los mandamientos del Señor? Pues déjame decirle que sí hay personas que sí pueden apartarse del pecado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tienes a Jesucristo vas a poder. Si no tienes a Cristo no vas a poder. Vas a tener que aprender a andar en el camino del Señor. A decirle al Señor que guíe tu vida. Que te haga libre en esta hora en el nombre de Jesús. Te dejo esta palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El ser humano le pide a todo lo de este mundo, pero no dobla sus rodillas. Filipenses capítulo 2 dice la palabra del Señor: toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para la gloria del Padre que está en los cielos, toda rodilla, aun el que dice que es ateo, aun el que dice que no cree en Dios, aun el que dice que no, Dios no existe,
un día se va a tener que doblar sus rodillas delante del Dios de los cielos. Ojalá se haya arrepentido, porque la palabra del Señor dice: mientras haya vida y esperanza. Y se arrepiente, podrá presentarse delante de Dios tranquilo. Hay un cielo, hay un infierno. Hay dos dioses: el Dios del cielo, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios de este mundo. Hay dos reinos: el reino de los cielos, el reino de las tinieblas. ¿Cuál es el que quiere vivir? ¿Qué es lo que quiere para su vida? ¿Qué quiere que Dios haga con su casa? Solo deja que la palabra de Dios entre a tu corazón. Solo deja que la palabra de Dios te cambie, te liberte, que la palabra de Dios traiga libertad a tu vida, y verá la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.